Focus. Cuando me dijeron cuál era la palabra clave, focus, digo, ¿qué es lo que queréis realmente que hagamos aquí? Dice, bueno, tienes que buscar algo en lo que focalicemos todos nuestros esfuerzos, nuestras energías, para conseguir enganchar a la sociedad. Algo que les interese. Dije, vale, fútbol o Gran Hermano. Me dijeron, elabora un poquito más la idea. Digo, que la gente que viene al TEDx es gente preparada. Digo, correcto. Entonces dije, a ver, cosas importantes. La corrupción, política, no política. Le dije, bueno, la sanidad nos preocupa a todos. También es importante tener buenos equipos, tener más profesionales. Seguí pensando y dije, la violencia de género y no de género, de todo tipo, o el cambio tecnológico que estamos sufriendo y que nos ayude a tener la vida que tenemos. Y al final dije, un momento, debajo de todo esto subyace algo en lo cual, mira, qué casualidad, yo llevo 20 años dedicándome, y es la educación. Dije, me enfocaré por ahí. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando hoy todos mis compañeros, ellos no lo saben, pero han hablado de educación? Ellos han hablado de emociones. Les Castellers han hablado de que hay que escuchar, decía el CAP de Castellers. Decía que era importante la colaboración. Luego hemos tenido incluso a Nuria que nos hablaba de la fortaleza de las palabras en nuestras vidas diarias. A ella no le gustan las matemáticas, yo espero que al acabar le guste un poquito más. Seguiremos. Hemos tenido superaciones personales. Estamos hablando de un aula, estamos hablando de clases. Y eso es a lo que yo hoy voy a centrarme. Realmente, si hacemos una pequeña visión de lo que ha ocurrido no en los últimos años, en los últimos siglos, tuvimos un cambio muy brusco en la revolución industrial. Y necesitábamos formar a gente para esa época. Era gente donde hacían tareas muy laboriosas, muy repetitivas, y así se formaron las clases, en filas y en columnas. Y todos mirando ¿a quién? Al emisor, al profesor. Porque el profesor era la fuente de la sabiduría, era el oráculo del conocimiento. ¿Qué ocurría si el profesor no llegaba a clase? Ese día no se aprendía. No había más información. Eso hoy ha cambiado. La revolución tecnológica hace que la información no la tenga el profesor. Hoy está Google. Hoy el profesor puede ponerse enfermo sin ningún problema. La información ya la tenemos. ¿Significa eso que el profesor es prescindible? No. Por la cuenta que nos trae a los que nos dedicamos a ello, para empezar. No, no somos prescindibles, pero hemos cambiado el rol. Tenemos que coger nuevas estrategias. Tenemos que ser dinamizadores, motivadores. También mis compañeros han hablado de esto. Tenemos que ser capaces de crear equipos colaborativos. Somos los que hemos de dirigir la estrategia, pero ya no somos el protagonista de la educación. Hemos pasado ese peso al alumno, al que está en el aula. Claro, eso es muy difícil. Solo hay una manera de hacerlo, y es que sientas pasión, que ames lo que haces. Si no enseñas, si no educas desde la emoción, yo creo que hoy estamos perdidos. Todos tenemos hijos en edad escolar, y si no tenemos sobrinos, si no tenemos familiares. Es muy importante. No iba a contarlo, pero después de lo que he oído de las superaciones personales de muchos de los que han subido aquí, voy a contar una anécdota que me ocurrió hace muchos años. Era un alumno malo en matemáticas, como muchos. No le gustaban las matemáticas. Acabó el curso, sacó un notable en matemáticas, hizo su selectividad, sacó una gran nota en selectividad en matemáticas y se me acercó al finalizar el curso. Y me dijo, don Carlos, porque me llaman don Carlos, muchas gracias. Y le dije, no, hijo, no tienes que darme las gracias por nada. El esfuerzo, tu trabajo es lo que te ha dado tus resultados. Y él me dijo, no, eso ya lo sé, soy consciente que ha sido mi trabajo. Y yo me quedé un poquito parado. Dice, le doy las gracias porque usted me hizo creer que yo podía. Wow. Ahí me quedé yo un poco en shock. Dije, esto no había sido consciente, no sé cuándo lo hice. Y en ese momento fue un momento de euforia, es decir, he conseguido sacar de su zona de confort, como nos decían, a un alumno. Pero después de la euforia me llegó el pánico. Y dije, si he hecho no conscientemente esto, quizá he podido hacer no conscientemente lo contrario en otros muchos alumnos. He podido desmotivar a alguien con mis palabras, con mis actitudes, con cómo me dirijo a ellos. Desde entonces, cuido muy mucho qué y cómo me dirijo a mis alumnos. Creo que somos capaces, como ya se ha dicho aquí, de con nuestras actitudes cambiar las actitudes de nuestros alumnos. Y esa es una responsabilidad mayúscula la que tenemos los docentes, desde los que trabajan en primaria hasta los que están en la universidad, todos los docentes. Y si los docentes nos encontramos con algo que yo tengo que decirlo hoy aquí en este foro, que nos molesta, o al menos a mí me molesta profundamente, es cuando viene un niño de 10, de 11, de 12 añitos y dice, no, yo la sintaxis se me da fatal porque yo soy de ciencias. O al revés.
Dice, uy, no me hable de ecuaciones, yo soy de letras. Niño, tú no eres de nada. Tú tienes 12 años. O al contrario, tú eres de todo. Tú te estás formando de una manera integral y todos los ámbitos de la educación son importantes. La historia, el latín, la bioquímica, la física, las matemáticas, todo es importante y nadie es de nada. Ni nosotros los adultos. Y es algo que utilizamos y a mí me gustaría que no volviéramos a hacer. ¿Significa eso que un ingeniero, un bioquímico, un matemático no puede disfrutar de la pintura de los impresionistas? ¿No puede disfrutar de las fábulas de Samaniego? ¿Le está vetado el conocimiento de las artes? No, somos personas completas. Y viceversa, cuidado. Un licenciado en Derecho, un licenciado en Humanidades, no tiene derecho a descubrir por qué el arco iris es como es. ¿Por qué cuando nos enamoramos tenemos mariposas en el estómago? Pues sí, tenemos que ser conscientes que nadie somos de ciencias ni de letras, somos personas completas. Solamente seremos de ciencias o de letras cuando perdamos la curiosidad. Y eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que yo llamo el estado acelga. Existo, recibo luz e incluso hago la fotosíntesis. No es suficiente. Tenemos que mantener la curiosidad en nosotros mismos y también en nuestros alumnos. Es muy importante. Voy a poner el caso de, un premio Nobel, Isidore Isaac Rabi. Fue premio Nobel en física en 1944, una cosa muy rara. Él trabajaba con campos magnéticos, cómo reaccionaban los átomos. Bueno, una cosa muy rara, pero que hoy nos sirve para los diagnósticos de resonancia magnética nuclear. Y le preguntaban en una entrevista, ¿cuándo decidió usted ser científico? Dice, pues mucho antes de que yo era consciente. Porque mi madre, cuando venía a recogerme al colegio, al contrario que todos los padres y madres, reconoced que es lo que hacemos, no me preguntaba mi madre, ¿hoy qué has aprendido? No. Me decía, ¿hoy has hecho alguna pregunta interesante? Ese fue el momento en el que empezó a ser científico. Porque lo importante es la pregunta, no la respuesta. Lo importante es la duda y la curiosidad, no la certeza. Y diré más, yo creo que lo importante en la educación hoy es el camino y no el fin. Los profesores hoy somos una especie de esos caddies de los jugadores de golf que llevan los palos. Esos que llevan los palos no son protagonistas, pero saben mucho de estrategia, analizan el juego e incluso aconsejan y ayudan. Esa es la función del profesor hoy, el caddy, el que ayuda. Eso sí, necesitamos una formación, es evidente. Sin esa formación no podríamos avanzar. Con todo ello, en este cambio, claro, tenemos que salir. El cambio tecnológico nos lleva a pensar que dentro de 10 años, cuidado, 10 años, la mayoría de los empleos no sabemos cuáles van a ser. Luego, el contenido de las materias es importante, pero no solo el contenido es importante. Hay que crear en ellos actitudes de trabajo, de colaboración. Hay que crearles pasión, alegría por el aprendizaje. Porque eso se puede hacer en clase, eso se puede hacer en clase. Y desde el ámbito de las ciencias es todavía más fácil. Para mí es imperdonable que no utilicemos las potentísimas herramientas que tenemos los profesores para conseguir motivar al aprendizaje de los alumnos. A veces hacemos lo contrario. Porque a veces, y esto lo vimos mucho los profesores, nos dicen, ¿para qué sirve? Esa pregunta la odiamos los profesores. ¿Para qué sirve esto? Albert Einstein decía que para el que pregunta para qué no se le puede explicar nada. Bueno, yo voy a ser un poquito más flexible, ¿vale? Permitidme cambiar la frase, la pregunta. No preguntéis para qué, preguntad por qué. Porque el por qué, primero, es más corto y segundo, es más enriquecedor. Si preguntamos un por qué, podremos explicar muchas cosas. Podremos sembrar la curiosidad y podremos avanzar en el conocimiento. Y un profesor lo que no puede hacer, si hay algún profesor que me perdone, es cuando un niño pregunta, levanta la mano y hace una pregunta. Y esa famosa frase del profesor que dice, eso no toca ahora, esto es el tema 3, ya llegaremos al 5. Pues no, las preguntas tocan exactamente cuando son formuladas. Y en ese momento tenemos que atenderlas, tenemos que valorarlas y tenemos que darle salidas a la curiosidad, si no estamos matando el aprendizaje. Y por Dios, ningún profesor haga eso. Si esa pregunta, pues mañana me haces un trabajo de 7 páginas. No, porque ese niño no volverá a preguntar nunca nada. Ese niño se alejará del conocimiento y estará callado, como estábamos en mi generación. En mi generación no era la época de la motivación, era la época del capón. Y en el capón estábamos
en fila, estábamos callados, probablemente atentos, pero jamás conseguimos, al menos yo, tener motivación hacia el aprendizaje. Hoy en día, el profesor que no quiere hacer esto debe buscar otro trabajo. El profesor que no ame su trabajo y que no haga amar el aprendizaje a sus alumnos debería buscar otro trabajo. Se puede poner una paquetería, puede vender churros, puede hacer muchas cosas, pero está jugando con algo muy importante y es nuestros hijos, es nuestra sociedad, porque van a ser el futuro en breve. Por lo tanto, no podemos permitir y tenemos que exigir a todos los que nos dedicamos a la docencia que establezcamos esas pautas donde nuestros alumnos no vienen al colegio a sufrir. No es así. Y en el apartado de las ciencias, encima podemos sorprender, si es que lo tenemos chupado. ¿Qué hacen los magos? Primero sorprenden y luego te engañan. ¿Y por qué no podemos hacer algo parecido? Primero sorprendemos y luego te enseñamos. Claro, las ciencias son fantásticas. Yo puedo empezar una clase de química de 1000 maneras. La peor manera, ayer nos quedamos en la página 36. Mal inicio. Pero puedo hacer un juego de trileros, por Dios. Es decir, no he traído la bolita porque se cae por aquí y me han dicho que iba a ser un lío. Entonces, he traído un poquito de agua. Y aquí ponemos un poquito de agua para empezar la clase de química. Y todo el mundo veis dónde está, pero yo soy muy rápido con las manos y probablemente no veáis. Voy a moverla, ¿la veis todos? ¿Dónde está? ¿Era el agua? A la derecha. Bueno, no soy tan rápido. Pero déjame que lo intente otra vez, estoy nervioso. Lo pongo ahí, ¿estáis todos preparados? Aquí, bueno, la última. Os prometo, la última. Ahí voy, venga. Ahora sí que me concentro. Ahora voy a ir más rápido de lo que vosotros os creéis. Mis manos son más rápidas que vuestra mente. Pues no. Claro, el alumno ya tengo su atención, le podré explicar lo que quiera a partir de ahora, porque yo no te doy doble o nada, porque claro, ¿qué apostamos? Entonces, te doy doble oportunidad y diréis, ¿en esta? Pues no. Entonces digo, bueno, triple o nada, y diré, pues en esta, pues tampoco. Entonces, es una manera diferente de empezar una clase. Esto es una clase de química. Esto es una clase donde podemos introducir polímeros. Uy, qué palabra tan fea, claro. Si la dices al principio asusta, si la dices ahora ya no tanto. Podemos hablar de polímeros, de cadenas de hidrocarburos, podemos hablar de muchas cosas. Y de física, la física, qué rollo. ¿A quién le gusta la física? Es dificilísimo la física, porque la enfocamos mal. Porque no sabemos que tenemos el líquido del amor. Y hombre, hemos tenido a alguien que habla de amor, a mí me gustaría pedir su colaboración, porque este es un líquido que valora si alguien está enamorado, porque a 37, 36 grados que está el cuerpo humano no puede hacer hervir el agua, que está a 100, salvo que la fuerza del amor, Vanessa, gracias, consiga hacer hervir el agua. Gracias. Es decir, esto es un truco, no, estos son las leyes de Boyle, las leyes de cómo reaccionan la presión y la temperatura, que no voy a explicar hoy, pero que podría hacerlo. De manera que un profesor tiene muchas posibilidades de empezar un aula. Si tú captas la atención de tus alumnos en el primer minuto, da igual lo que le enseñes después, te van a atender. Los profesores se quejan de, es que son hiperactivos, es que no paran, es que me paso la clase diciendo que se callen. Claro, porque llegas como cada día. Si tú cada día incluso llegas con una caja diferente, a veces he llegado hasta con cajas vacías, alumno está pensando ¿qué hay hoy? Hoy no hay nada, porque hoy no tenía. Pero da igual, la atención estaba captada ya. A partir de ahí yo podía explicar cualquier cosa. Yo no tengo que decir que se callen. Están esperando a ver qué pasa. ¿Eso qué es? Un cambio, un enfoque diferente de cómo tenemos que hacer las clases. Y me pongo un poquito más serio porque creo que es urgente que así lo hagamos. Urgente que nuestros alumnos lleguen a nuestra clase con ganas de estar. No con Dios, ya viene el profe de mates de nuevo por ahí. Tenemos que cambiar eso, tenemos que ser el profesor favorito. Cada profesor debe ser el favorito de su clase. Y eso no se consigue porque sí, hay que hacer algo. Y para terminar, porque voy a cumplir exactamente con el tiempo, he hablado de química, he hablado de física y me voy a ir con lo que dicen que es más duro, con las matemáticas. Bueno, pues se puede empezar una clase de matemáticas con flores, porque en los pétalos de las flores tenemos una serie de Fibonacci, un número de oro, de las proporciones divinas, que es la mejor manera de poder empezar una clase de matemáticas. A mí me gustaría, Nuria, que la próxima clase de matemáticas
vieras que se puede empezar también con flores. Y ya termino diciendo que los profesores tenemos la mejor profesión del mundo porque tenemos una cosa, el poder de modelar el futuro. Gracias.